bueno, pues muy agradecida de estar en esta participación, y la verdad es que quiero primeramente pues hacer una pequeña reverencia en este sentido a quien nos tiene convocadas hoy, que es nuestra Madre Santísima, y que bueno, ella es nuestro modelo para trabajar, para guiarnos, para redireccionar todo lo que nosotros somos como mujeres. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar de María, modelo, en estas etapas y los roles que vivimos como mujeres. Y en ese sentido vamos a iniciar compartiéndoles que lo que más a mí me ha conectado con la presencia de la Virgen María, de la Virgen en todas sus advocaciones, en la mía propia, mi nombre es María del Socorro, desde donde viene esta advocación impuesta también por mi madre, que bueno, dicho, pues me dice que fui un milagro, y por eso en esta fe que ella tenía con la Virgen del Perpetuo Socorro es que me nombra así. Y bueno, esta es la semblanza más importante que yo tengo en la experiencia del amor de madre y del amor a la Virgen María. Precisamente todas las etapas que me han tocado vivir han sido un referente desde esta mirada. Y bueno, también soy hija de Dios, y por su gracia soy terapeuta y soy especialista en terapia de contención. Todo esto han sido pautas que Dios me ha permitido tomar para su servicio, para ser un conducto en donde Él quiere manifestarse, y me ha manifestado su deseo y el propósito que yo he acogido en mi vida también en esas etapas a través de mi historia. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar desde el principio y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde les voy a hablar un poquito, nada más una referencia muy pronta, porque a lo largo de toda esta mañana, de todo este encuentro, nos han estado hablando precisamente de cómo se va dando este encuentro de la elección de Dios en la mirada de lo femenino, en la mirada de la mujer. Desde el principio de la creación, cuando Dios crea la primer pareja, que es Adán y Eva, esta unión de ambos se convierte de una institución natural como un vínculo permanente y una unidad de totalidad. Entonces, ese es el principio que nos conecta con la creación, con un orden que Dios establece. Y esto lo hace desde el Génesis. Dios nos piensa, Dios nos siente, Dios nos ama en un orden, en una continuidad, y en este perfecto afán de que cada uno podamos asumir roles y podamos vivir también el propósito desde una mirada atenta y cordial de lo que Él va inspirando a través de nosotros en la vida. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó: esta es huesos de mis huesos, carne de mi carne. Y entonces será llamada mujer o hembra, porque ha sido parte de mí como hombre. Este es el principio que nos habla entonces de esta mirada tan especial que Dios tiene con nosotros. Vamos entonces a la siguiente, en donde tenemos que tener muy claro pues que somos el resultado de la inspiración divina, de la creación de la humanidad. Dios nos elige, Dios nos invita a ser copartícipes de su plan creador, y también por esto nos dio esta forma. Dios nos hace mujeres y nos trae a Adán, nos trae al hombre. Lo decía ahorita la participante que estuvo antes que yo, y todas las que han estado en esta reflexión y profundidad de cómo Dios se conecta con la parte femenina, y es precisamente que no nos hace ni superiores ni inferiores, nos da la gracia porque nos ama y nos da esta forma, y luego también nos da la identidad, que es la ayuda idónea, ¿sí? Es una ayuda idónea, quiere decir
que somos compatibles, que somos únicos el uno con el otro para poder cumplir el propósito con el que Dios nos crea desde este principio. No es una ley, es un principio, y los principios no se modifican, porque los principios vienen establecidos en la voluntad y en el perfecto orden de la creación y de su creador. Para conocer con claridad, entonces, el rol y el propósito que Dios nos tiene como mujeres, es imprescindible reconocer 3 puntos. El primero, justamente, nuestro origen, que somos criaturas creadas por el Ser Supremo que es Dios, ¿sí? El diseño perfecto con el que tenemos de acuerdo a ese plan de Dios. Ahí es donde viene la elección. Dios te hace mujer, Dios te hizo hombre. Entonces, este es el diseño perfecto. Estamos perfectamente diseñadas para funcionar y para cumplir este don. Muchas veces escuchábamos anteriormente cómo esta falta de estima, esta falta de conciencia, de saber que si ya estás en el mundo, que si ya estás aquí, es porque ya estabas calificada por Dios con un propósito muy preciso en tu vida. Entonces, es importante darte cuenta que el diseño que tienes especial y específico es porque tiene también un propósito muy peculiar para ti. Y viene la otra parte, que es el valor que tenemos a los ojos de Dios. Dios nos hace a imagen y a semejanza. En todo este diseño de lo femenino, nos prepara para que podamos ir acondicionándonos en cada una de las etapas y de los roles que vamos viviendo a través de toda la historia que Dios nos permita vivir aquí en la tierra. Entonces, no olvides, pues, que eres hija del Rey, por lo tanto, eres princesa de Dios. Seguimos. Vivimos con conciencia plena, más bien, vivirnos con conciencia plena sobre nuestro origen nos va a permitir vivir también cada etapa de nuestra vida, caminar firmes, con fe, reconociendo nuestros roles, cumpliendo con nuestro fin y poder regresar a donde pertenecemos. Si de Dios venimos, entonces todo este proceso de purificación, de propósito, de metas, de planes salvíficos que Dios tiene para ti, es porque quiere que regreses a Él. Entonces, en esta búsqueda del camino, de cuál es mi proceso, de para qué vengo yo al mundo, todo ya está etiquetado desde ese gran corazón del Creador. Hombre y mujer, naturalmente vamos evolucionando y vamos cumpliendo propósitos en los ciclos que nos aportan sabiduría. Cada etapa, cada momento, cada ciclo de la mujer tiene un propósito y esto lo vamos a enfocar desde esta mujer modelo, que es la que nos tiene hoy reunidas aquí. Esta mujer modelo que nos llama al amor profundo, que nos guía desde lo más sublime a través de todos los tiempos. Y aquí es donde vamos a hacer el enfoque de esta parte de esta charla, que el modelo de mujer en cada etapa y en cada rol que se ha vivido sea una parte inspiradora de nosotros para que nos conecte también con todo esta emocionalidad que tenemos, estas situaciones tan específicas de las mujeres que nos hacen diferentes a los varones. Entonces vamos a analizar este modelo de mujer desde cada una de sus etapas y obviamente es solamente una pequeña reflexión porque cada etapa de la vida de la Virgen es una tremenda tesis de reflexiones, de análisis, de sabiduría para profundizar. Pero es importante que las mencionemos porque si hoy estamos coronándola como la modelo de mujer en todas las etapas de la vida misma, de lo femenino, es importante que nos demos cuenta que ella también tiene una historia en donde se va conectando en cada una de estas vivencias a través de su propia historia. Entonces vamos a ir haciendo un enganche entre lo que María, madre, modelo de mujer, en sus etapas y sus roles ha vivido y cómo nos conecta también con la mujer actual en cada una de las etapas que vamos viviendo. Transitemos pues por estas etapas de María
y reflexionemos sobre los roles que ella nos inspira. Las etapas de vida de modelo de mujer es el anhelo que existía en el corazón de sus padres antes de que ella naciera, es decir, el anhelo de Ana y de Joaquín. Desde el vientre materno, cómo se vivió María también, cómo fue esperada, de su infancia, de su adolescencia y juventud, de la vida de adultez, de la vida de madurez y por supuesto de su trascendencia, porque ella logra este principio y fin del que estamos hablando. Entonces, esto es bien esencial que lo tengamos muy en cuenta. Esas son las etapas de vida de modelo de mujer que vamos a ir desmenuzando de a poco y reflexionando para ir haciendo el enlace de cómo ella lo vivió y cómo es que nosotros lo podemos hacer también desde nuestra propia naturaleza y desde nuestro propio lugar que tenemos ahora mismo. Entonces vamos a iniciar con le damos por favor, desde este anhelo de la vida de María, que Joaquín y Ana, ellos que provienen de la casa de David, llevaban una vida modesta en la ciudad de Nazaret, contaban ya con una edad avanzada y también infertilidad. Entonces, este es uno de los principales anhelos que albergaban ellos ya como matrimonio, en donde no se les daba el sentido de maternidad, no lograban esta posibilidad, no lograban recibir el don de la maternidad y de la paternidad. Constantemente en el tiempo de la Pascua se utilizaba o se usaba que se llevaba una ofrenda al templo para dar gracias y para purificarse, y entonces era muy común que los murmullos y los comentarios que se escuchaban de Joaquín y de Ana pues los empezaban a incomodar, y en algunos momentos de pronto ellos también se sentían como excluidos, señalados, o se sentían inclusive humillados por la parte de lo varonil, que no podían tener descendencia. Joaquín rogó a Dios que le diera un hijo y propuso él purificarse ayunando durante 40 días y 40 noches. Mientras tanto, Ana lloraba su dolor e imploraba la gracia de la maternidad, con este gran anhelo de su corazón, de su amor y de este anhelo no logrado de ser madre, sobre todo por su ya avanzada edad, que ella veía que era muy imposible ya esta situación. Entonces un ángel se aparece desde la gran bondad y misericordia de Dios y les hace ver que sus ruegos han sido escuchados y que concebirán a una hija, y también les dice que tendrá por nombre Miriam, que significa María. A partir de ahí, Ana promete dedicar y consagrar su vientre y la vida de este nuevo ser al servicio de Dios. Entonces, cuando papá y mamá están conectados en un anhelo en el servicio de la maternidad y de la paternidad, pues esto es posible y Dios nos da la gracia y nos concede los dones. Entonces, este es el origen de cómo María fue anhelada desde el corazón de su padre y de su madre. Y si nos ponemos a reflexionar un poquito, entonces el sentido de esta sabiduría y pureza de María no es solamente que haya sido seleccionada ella como la madre de Dios en la descendencia, sino que desde sus padres los vio con buenos ojos y entonces hizo fecunda esta posibilidad. Es decir, María fue vista y fue mirada desde el vientre de su madre, desde ese anhelo, desde ahí la eligió. ¿Por qué? Porque papá y mamá conectados en el mismo anhelo, Dios escucha y mira con buenos ojos la disposición para recibir esta don y esta paternidad y maternidad. Si esto nosotros lo reflexionamos en el aquí y en el ahora, ¿cuántas situaciones de mujeres que desean tener esta vivencia, esta experiencia de la maternidad, no les es permitido o no les es concedido? Y muchas veces podemos encontrar que hay una dispersión o hay no están de acuerdo totalmente en voluntad, en plenitud, en amor, para poder albergar la vida. Y podemos darnos cuenta
cómo a través de este deseo y de este anhelo, cuando existe el amor entre un hombre y una mujer para procrear, Dios hace posible la vida. Estos anhelos se han venido dando desde hace muchísimos tiempos, pero en el hoy también lo vivimos. En la parte que llegan a mí matrimonios y que me dicen es que ya me revisaron biológicamente, ya médicamente, no tengo ningún problema para embarazarme y no logro embarazarme. Y entonces hacemos una reunión, una sesión de pareja, y ahí es donde podemos darnos cuenta, o yo puedo darme cuenta, de que el anhelo es nada más de la madre. Entonces, si el padre no ofrenda también este propósito y este anhelo para que la vida sea posible, muchas veces se rompe esta posibilidad. Entonces, Dios mira este anhelo desde la parte sublime de un amor ciego de una madre por un hijo. Pero también ya lo han dicho, la madre en la parte real, potencial, biológica, necesita del varón. Por eso esta es la esencia del origen de la vida de la Virgen María, que desde sus padres, Joaquín y Ana, alcanza esta sublime devoción y esta sublime petición para que ellos puedan concebir a su avanzada edad y en un contexto de infertilidad. A partir de ahí, este hombre se convierte en una nobleza y en un acto de fe, hombre y mujer, Joaquín y Ana, quienes son mirados con bondad a los ojos de Dios. Ese es el origen de la Virgen María. Entonces, cuando Ana y Joaquín reciben a María, cuando reciben la noticia, están en esta aparición que el ángel les notifica que han sido mirados por él y bendecidos. Es como la gracia que recibe también Santa Ana, la Madre de María, en donde empieza a consagrar su vientre, de por sí ya una vida de plenitud, de oración, de pureza, y entonces la vida de María en el vientre de su madre, pues llenaba de grandes alegrías a sus padres. Esto sucede también muy continuamente en el aquí y en el ahora. Cuando una mujer recibe la noticia y no es una situación de unidad en la familia, o que llega muchas veces, y también desafortunadamente lo escucho en consultorio, que llegan y me dicen, es que ya no queríamos embarazarnos. Desde ahí se empieza a forjar este anhelo, esta inclusión o este rechazo, para que tú puedas ser próspero en la vida. ¿Por qué? Por el amor de tu padre y de tu madre. Es decir, toda la conjunción de virtudes, de valores, quien van permaneciendo en la gracia y en el amor divino. Entonces, en el caso de Ana y de Joaquín, pues estaban felices y obviamente fieles a su promesa de consagrar el fruto de vientre de Santa Ana. En esta fidelidad que los elige y que los prepara para que recibieran este hermoso don de la vida, es un 8 de septiembre, cumplidos los 9 meses, que Santa Ana, o Ana en este tiempo, da a luz a una niña a la que llamó María. Esta sensación de haber recibido la gracia de Dios es algo que nos llena de mucha alegría a quienes hemos sido madres ya. Y también la gracia de recibir este don, que efectivamente es un don muy específico la maternidad. Y no por eso quiere decir que las demás mujeres que no tienen hijos no reciben dones. Claro que los reciben, pero en otro propósito, porque cada mujer tiene su propósito, como les decía. Entonces, cuando nace la Virgen María, un 8 de septiembre, que es la conmemoración del natalicio a la Virgen, su mirada les cautiva con esta expresión tan llena de gracia y sin pecado, con este anhelo y esta bondad misericordiosa de sus padres, esta ternura y todo aquello que los conectaba y los cristaliza finalmente con la descendencia de donde será dado el verbo que se encarnará como Hijo de Dios. ¿Seguimos? Otra etapa importante de María, pues es su niñez. Obviamente, vamos imaginándonos cómo a través del proceso de estas etapas de desarrollo, la Virgen va creciendo
Y bueno, al cumplir los 3 años, Joaquín y Ana llevan a María al templo para consagrarla a Dios como lo habían prometido. Aquí se hace palpable esta promesa, en donde te pregunto yo a ti, mujer, que estás ahorita encinta, que estás embarazada, ¿qué tanto le has hablado a Dios de estas gracias que necesitas para poder traer la vida de este niño que ya está en tu vientre? O te pregunto a ti, mujer, que ya tienes a tus hijos en la vida, ¿cuántas veces se los has consagrado a Dios? ¿Le has pedido por la vida de tus hijos, de tus hijas, para que ellos puedan alcanzar la gracia? Bien dicen que cuando una madre mira al cielo, pues Dios se estremece, y es una mirada que Él no puede omitir, porque la mujer tiene toda esta bendición desde la mirada y desde la creación, como lo vimos ahorita. Entonces, el Señor, cuando hacen este gesto de cumplir la promesa, se siente glorificado y hay una expresión que dice: el Señor te ha glorificado tu nombre en todas las generaciones, y en ti hasta el último día el Señor hará ver la redención por el concedido a los hijos de Israel. Es decir, desde aquí ya empieza el plan salvífico, que es el plan para el Verbo, que será Dios a través de María. En esta etapa se produce el mayor crecimiento al seno de la familia, en la etapa de la niñez. Es importante, más bien es el momento en que se descubre el mundo que nos rodea, en el que la mujer va desarrollando todas estas cualidades desde la parte social, que empieza a convivir con los suyos de su misma edad. En esta etapa se requiere también una gran nutrición y protección de parte de la madre, un estímulo en la parte psicológica, en la parte del cuerpo y por supuesto en la parte del alma. ¿Por qué? Porque en esta etapa es la clave donde se reformulan todos los hábitos saludables con el que el menor, en este caso la Virgen María, iba creciendo en sabiduría y en gracia. Así nosotras, cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, tenemos que entrar en esta conciencia, en darnos cuenta de que en la primera infancia, en el vínculo que se gesta desde el momento que nace de nuestro seno nuestro hijo, y luego la parte de nutrirlo a través del pecho, de la nutricia que hay natural, el vínculo se va haciendo cada vez más fuerte. Y no solamente es la nutrición biológica o fisiológica, es la nutrición emocional, la nutrición del alma. Todas estas emociones que tú vas transmitiendo en el niño, en el seno, que sale, que nace y luego se acoge en tus brazos, todo esto le va permitiendo al niño ir tomando las bendiciones y la riqueza que le va a nutrir para su vida en sus siguientes etapas de desarrollo. Aquí se gesta esta parte de las enseñanzas de fe. Estos pequeñitos que vemos que de pronto van al templo, o las cuestiones de obediencia, los límites en casa, el respeto, la expresión de las emociones. En esta primera etapa, en la etapa de María, todo esto era posible, y nos lo dicen en los evangelios, que ella iba creciendo en gracia, poco a poco en cada una de estas etapas, pero sobre todo en la etapa de la niña. Hay una anécdota en donde su madre, Santa Ana, con esta devoción que tenía y de gratitud hacia Dios por haber concebido, purificaba el espacio para que María pues estuviera lo más limpia y lo más inmaculada posible. Entonces María, desde su primera etapa de infancia, de niña, es una niña inmaculada, es una niña que no conocía ni la corrupción en el tema de emociones que ahora vivimos al día y las llamamos tóxicas al seno de la familia. Ella fue creciendo en gracia porque era un anhelo latente de su padre y de su madre. La reflexión ahora es, nosotras como madres de estos pequeños, ¿qué les estamos enseñando? ¿Estamos teniendo enseñanzas de fe en la crianza de un niño de 0 a 3 años? ¿Qué es lo que aprenden? Y es increíblemente impresionante darse cuenta que los chiquitos ya le mueven a las tablets de 2 añitos y pasan las caricaturas o todo lo que es.
En la parte del desarrollo fisiológico y psicológico, estas partes son el desarrollo también cerebral, es decir, el niño se estimula por el color, por el oído, por el sonido y también por el movimiento. Entonces, si tienes la posibilidad de utilizar esta tecnología que hoy vivimos en día como parte de este modelo de María niña que nos enseñó su madre Santa Ana, cómo ella potenció lo que en su situación era viable para que ella creciera en esta gracia, también nosotras como mujeres madres de niños pequeños tenemos que potenciar esto. Y si estamos viviendo en el tiempo de la tecnología, pues excelente, pero utiliza este modelo, es decir, ¿qué le vas a enseñar? No cómo. En el cómo se puede modificar, pero acuérdense que hablamos del principio y los principios no se modifican. Entonces, las enseñanzas de fe, de obediencia, de respeto y esta capacidad de expresión de las emociones, de validar al niño en sus emociones, eso también les va creando una conciencia de gratuidad en donde los niños tienen una expresión más sana y saludable y sobre todo, que lo vamos a ver ahorita más adelante, el sentido de lo que viene siendo la adolescencia. María adolescente también es un modelo que hay que tomar en cuenta. Hay grandes referencias de María para que podamos aplicarlas y hagamos una conexión de lo femenino en estas gracias que ella comparte de su vida. El gran padre y doctor de la Iglesia, San Ambrosio, dice a este respecto: era la Virgen María de alma prudente y de corazón blando y humilde, grave y parca al hablar, aficionada a la lectura, a lecturas santas, modesta en sus palabras, muy atenta a lo que hacía su madre, y ojo ahí, buscando en todo siempre agradar a Dios y no a los hombres. Tuvo particular respeto y reverencia a los mayores. Fíjense qué bonito esto. María miraba a su madre. Esa es la enseñanza más poderosa para un adolescente. Nuestros hijos nos miran. Y si tú como adulta vas sembrando estas discrepancias entre el padre de tus hijos, sea cual sea tu situación, tú tienes que honrarte tú como la parte femenina, la parte de la fortaleza y la parte de la formadora. Padre también entra en la parte de la crianza, pero padre tiene otra función y un propósito. María, en este sentido, era la que estaba al centro del nido, cuidada y custodiada por Ana. Y Joaquín le hacía esta custodia a ese gran nido. Entonces, todas estas expresiones de San Ambrosio, que nos dice también que nada duro o provocativo había en sus ojos o en su mirar, nada de atrevida, inconsiderada en sus palabras y en sus acciones, nada que no fuese un punto digno y decoro. Sus gestos y su andar nada tenía de ligero, suelto o petulante, antes bien procedía con todo orden y compostura, de suerte que la modestia la llevaba siempre en su exterior de su persona, era como un bello reflejo de su alma, podía servir como acabado ejemplar para toda probabilidad. Es decir, desde que nosotros como mujeres vamos creciendo, tenemos que tener este modelo de María adolescente porque hice un énfasis en que nuestras hijas adolescentes nos miran, ¿sí? Y esta otra parte importante es que todo procedía en orden. ¿Qué le estás enseñando tú a tu hija adolescente? ¿Qué actividades tienes de resonancia en el orden de tu hogar? En donde tu hija pueda mirarte y pueda ser tú el ejemplo referente de orden, de probabilidades, de cómo sí lograr tener una armonía. Porque lo que se semblantea en el exterior, nos lo dice aquí, era también la parte que María expresaba de todo esto que ella iba recibiendo de enseñanzas de su madre.
Y hay muchas anécdotas que yo les pudiera contar al respecto en estas experiencias de consultorio. Hay hijos que miran y callan. Hay padres que hablan pero no crían. Y hay la parte de la familia que se convierte en un búnker de violencia. ¿Por qué? Porque no estamos ni siquiera conectados en la posibilidad de un amor genuino desde la parte de la familia, de la esencia. Y aquí es importante darte cuenta de esto. Los adolescentes entran en una etapa de reposo porque entran en una etapa de socialización, en donde empiezan a buscar hacerse sentir con el otro de su misma edad, en donde empiezan a hacer un espejeo de saber cómo me debo comportar, cuáles son los roles sociales que tengo que asumir, cómo me tengo que ir vestida, cómo tengo que actuar, qué es lo que está de moda. Entonces, por eso es importante que tú le puedas instruir a tu hijo, a tu hija adolescente desde la parte de lo femenino, que todo lo que ella es porque es un diseño especial. Y aquí entra mucho el tema de la estima de los adolescentes. Las niñas adolescentes se sienten feas, se sienten que no son agraciadas. Y la realidad es que tenemos que compartirles que ya son gracias a estos dones de lo femenino que reciben de Dios, en este diseño único. Y les digo yo siempre, no tengas por temor el juicio que te hagan tus compañeros adolescentes. Más bien, ubica cuál es el origen y date cuenta quién te creó, porque se los dije anteriormente. Tú eres una elección del Creador, del Dios. Y en esta parte, pues imagínate, ¿cuánto vales? El que te diseñó es el que te da el valor. Entonces, a veces escucho a las adolescentes que se sienten que no valen, que no son miradas, etc. Pero la mirada ya la tienes. Entonces tenemos que compartirles a las niñas, a las adolescentes que están en estas etapas tan difíciles y sobre todo en este mundo. Y bueno, si nos metemos también al contexto de la parte de la pandemia y de todo esto que ha venido a resurgir en un stand-by, ¿sí? Pero sí es importante hacer la reflexión. ¿Por qué tenemos que regresar a casa? Hay que tener un confinamiento y este fin el Señor nos ha dado la oportunidad con esta pandemia de que regresemos al origen, de que regresemos al hogar, de que revisemos qué es lo que estamos nutriendo en la familia. Ese quédate en casa es una llamada, es un regalo cuando lo vemos a la luz de la fe, a la luz de la gracia, a la posibilidad, a retomar, a resignificar todo aquello que dejábamos de mirar, de ver, de atender, de sentir con la familia. Entonces, es importante entonces que vayamos comprendiendo estas situaciones de los tiempos. Hay muchísimas situaciones y llamadas que Dios nos da, mensajes que nos dice, regresa a mí, regresa al origen, regresa a tu valor, regresa a darte cuenta qué es lo que eres y por qué te hice, para qué te hice. Y en este sentido es importante, si tú adolescente me estás escuchando en este momento, que no hay nada que necesites fuera de ti. Todo está dentro, está en tu alma, está en tu corazón. Y tienes que mirar a tu madre biológica. Pero si tu madre biológica para ti no es como una pauta, entonces hay una madre que te va a enseñar de una manera muy diferente en la conexión de ese amor fraterno y materno que necesitas. Y te aseguro que al hacer tú la mirada con tu Madre Santísima, tu madre biológica también la va a mirar. Y esa viene siendo la gran lealtad de lo femenino. Que vayamos restaurándonos en esta parte, que vayamos tomando estas piezas que nos hacen, que nos fortalecen, que nos van dando esta garantía de salvación. ¿Cómo? Desde la mirada. No le creas a esta parte de lo humano, créele a Dios, porque Dios ha sido muy claro y nos ha dicho, te he elegido a ti y te he elegido por gracia. Entonces, vayamos creyéndole a Dios en esta parte de lo que Él en tu etapa de adolescente tiene para ti. Y es una etapa, porque pareciera que la vida se estanca ahí y que toda esta revolución emocional que de pronto viven los adolescentes parece que no acaba.
Eso es por la parte de la adolescencia. Para ti, mamá con adolescentes, te puedo decir que esta etapa va a pasar y ellos van a crecer. Entonces, esta elegante forma en donde María, adolescente, nos enseña a vivir estas pautas también en este momento de esta sociedad que vivimos, es que era ella la mejor guarda de sí. Muchas veces ponemos la seguridad ante el chico que te está por ahí mandando mensajes o cosas así, y entonces la mejor guarda eres tú misma, es tu alma. Todo aquello que tu intuición femenina te alerte de que no es correcto o de que tu corazón no lo está permitiendo y no lo está aceptando, es un buen momento porque es una alarma en donde el Espíritu de Dios te está pidiendo que tengas un alto y una reflexión para que regreses al camino. María era tan apacible en su andar, en sus palabras, ademanes, que con sus pasos y movimientos, más que avanzar por el camino, parecía que avanzaba en la virtud y en la gracia. Entonces, esta es la enseñanza para ti adolescente. Instrúyete en un buen libro. Busca libros importantes que te vayan llevando a esta convivencia con la Virgen María y con la gracia que vas teniendo. Seguimos. María joven, de la adolescente a la juventud, es un periodo de crecimiento y de desarrollo humano que se traduce tras la juventud y antes de la edad adulta. Se trata de una etapa de mucha transición importante en la vida de una mujer y se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento biológico. Hay muchísimos cambios biológicos, psicológicos también y obviamente emocionales. Pero también este modelo de María joven que nos enseña esta participación del fortalecimiento espiritual. Y ella iba al templo, ella hacía esta conexión con Dios por la lealtad y la honra que venía desde su madre como una mujer consagrada y pues ahora sí que mirada a la luz de Dios. Entonces, las adolescentes ya no son niñas, pero aún no han alcanzado la madurez ni el equilibrio propio de cada individuo en la etapa de desarrollo. Pero siempre es importante mostrar esta prudencia para que nosotras como mujeres grandes podamos ser el reflejo de la mujer joven, ¿sí? Como María manejaba el silencio. Ella, cuando había algo en su corazón, siempre hacía silenciamientos. Y de hecho hay un libro maravilloso y exquisito que se llama El silencio de María. Como ella, y esta frase nos lo viene en los evangelios muy seguida, María guardaba todas estas cosas en su corazón. La prudencia, regla del buen proceder y de la virtud. Y eso es lo que necesitamos en las jóvenes. Esta parte de donarse a destiempo va siendo un perjuicio y también un prejuicio. Un perjuicio para la bondad de la estructura de lo que Dios te creó, biológica, psicológica y espiritualmente. ¿Por qué? Porque tu alma se empieza a doler, empiezas a perder el rumbo. Esa es la regla entonces, el buen proceder en la virtud. Este es tener un espíritu de principios y virtudes femeninas. Ese es el amor, ese es el legado del amor a la dignidad de la mujer. Que desde la parte racional interna podamos potenciarnos con todas estas gracias. Aquí también se previenen de muchas situaciones cuando aplicamos esta regla del buen proceder y de la virtud. Recordarle a la mujer joven con firmeza su origen y su valía. Tú vales, mujer joven, tú vales por todo lo que tú eres. Y si eres una mujer joven que puede o no estar con un varón, casarte o no casarte, seguir tus estudios, ser una mujer en plenitud, no necesariamente tienes que ser madre para que vivas esta plenitud. Porque, insisto y subrayo, Dios tiene un propósito para ti. Y quizá no sea la maternidad, pero tu juventud serán tus mejores tiempos para que vivas y honres toda la gracia que Dios ha concedido en esta etapa maravillosa. ¿Seguimos? María esposa. José se desposó con María y poco antes de efectuarse el matrimonio,
María recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que ella había sido escogida para ser la madre del Salvador. Y José también recibió una revelación sobre este nacimiento, dicho en Lucas y en Mateo. Cuando Dios se dirige a José, lo hace en calidad de esposo de María, desde ese lugar. Y lo que ha sucedido en ella por obra del Espíritu Santo es una afirmación del vínculo esposal existente ya entre María y José. Es decir, esta unión sacramental, donde Dios, así como lo hizo en su tiempo con Joaquín y con Ana, ahora María le da este don también y esta posibilidad de trascender y de tener descendencia, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Entonces, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de tal suerte que ya no son dos sino uno. Pues lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Cuando tú estás en el convencimiento de ser una mujer sacramental y decides aceptar este sacramento, el matrimonio, Dios te da gracias maravillosas para que remes en toda esta tormenta y esta aventura que es la vida de esposos. Pero te da también la gracia porque te dice, hay una unión sacramental, no vas sola en este sacramento, ya no son dos, sino uno solo, una sola carne, que se unifica en el amor y en la garantía de que Dios dará las gracias para permanecer y trascender. Y si es posible y si es su voluntad, trascender también en la parte biológica. Entonces vamos a pasar ahora a la parte de María Madre. María Madre, como les digo, es un propósito que Dios eligió para María. Y no por eso todas las mujeres tenemos que ser madres si no recibimos la gracia de Dios. No. La maternidad es un don de Dios, un don. Y hablando de la palabra de don, es una donación. ¿Por qué? En Gálatas 4 nos dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Y aquí hay algo que me encanta y me maravilla. Es esta relación con la Trinidad, tu mujer, la parte de lo femenino con la Trinidad, ¿sí? Dios Padre te crea mujer, con dignidad a su imagen y semejanza. Esa es la primera relación de esta Trinidad. Dios Padre en ti, mujer, te crea con dignidad. Dios Hijo, que te elige como un nido de amor cálido, colabora de un plan de donación, de un plan donde se va gestando la humanidad. Entonces, Dios Hijo te elige a ti, mujer. Dios elige a la Virgen, Dios te elige a ti cuando te da este don maravilloso de la maternidad. Y Dios Espíritu Santo, que te concede su gracia para acompañar, criar, guiar, instruir al Hijo, destacando la dimensión de gratitud. Entonces, estas tres dimensiones es algo que impacta mucho en la parte de lo femenino, cuando recibimos el don de la maternidad. Dios Trino se hace presente en nosotras, en el diseño, en su voluntad, en elegirnos, pero también en la gracia. Entonces, vamos dando cuenta cómo esto se va haciendo parte de estas maravillosas etapas y vamos a revisar ahora la etapa de María, que también se vive viuda. ¿Qué mejor forma de morir con cabalidad en brazos de Jesús y de María? Cuando, llegado el tiempo de que José debía dejar la vida en el divino amor que estaba viviendo al lado de Jesús como su guía, como su padre biológico, y la vida de la enseñanza para Jesús y de acompañamiento para María, con esa fidelidad, esa voluntad de continuar un camino y un propósito que Dios les tenía señalados. José cumple con cabalidad su misión y su propósito de noble, de fiel y sobre todo de protector, de apoyo, cuidando siempre
la Sagrada Familia, esta encomienda que Dios le dio. Todas estas situaciones que hemos visto a través de los evangelios, la huida de Egipto y todo esto que José siempre tenía en su corazón, las manifestaciones que Dios le hacía para que él pudiera cumplir y cobrar esta gran fortaleza. Piedad, silencio y confianza. Estas son las virtudes de una mujer viuda que después de que su compañero de vida cumple el propósito, ella tiene que continuar. Y también estas cosas las guardaba María en su corazón, en ese silencio. Entonces, vamos viendo pues que María también cumple esta etapa de mujer viuda y también es un ejemplo y un modelo para las mujeres viudas. Los compañeros de vida, cuando se van de la vida de una mujer, tenemos que comprender que tienen un propósito, ¿sí? Y que no es nada que nos aleje del propósito de Dios, sino que al contrario, Él nos dará la gracia en fortaleza, piedad, silencio y confianza para seguir adelante en la crianza si hay hijos. Una etapa más que es la de María intercesora y misionera. Otro modelo que nos da con claridad. La intercesión de María comienza en Caná, cuando empieza la vida pública de Jesús. Necesitaba siempre estar a la mirada de lo que fuera ofreciéndose. Y justamente en las bodas de Caná, ahí es donde hace esta primera intercesión. ¿Por qué? Porque es parte de su misión. Desplegó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y ensalzó a los humildes y hambrientos llenos de bienes, y a los ricos despidió vacíos. Esto lo dice la oración del Magnificat. Y también es misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos en la vida, abriendo los corazones a la fe y al afecto maternal. Esto nos lo dice la encíclica del Papa Francisco, Evangelium Gaudium, en donde nos hace esta referenciación. Entonces, María, tú puedes ser María intercesora, puedes ser una mujer soltera mayor, madura, y puedes tener una vocación, un propósito también de tener actividades de misionera, dar servicio a los más necesitados, y también ahí Dios te concede estas gracias. Otra etapa más, y vamos a la siguiente. María como modelo de vocación de apóstol. María, protagonista de la historia de la salvación, tiene dentro del Evangelio de Lucas un papel fundamental como discípula del Señor. Él siempre estuvo atenta a las necesidades de su Hijo Jesucristo porque tenía muy claro el propósito y la misión que ella tenía al estar como apóstol al lado de él. Entonces, esta es una vocación que también tu mujer puedes vivir ahora. ¿Cuántas mujeres maduras que de pronto se encuentran en esta desolación o sin un propósito? También María es modelo para que asumas esta vocación de apóstol, para que hagas con los más débiles, con los más vulnerados, con los más tristes, todas esas enseñanzas, esa ricura y esa sabiduría que Dios ya te ha concedido en este ingenio femenino. Vamos a una etapa más, que es María sufriente y madre adoptiva. Esta es una escena maravillosa porque efectivamente cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María, cuando entramos en una parte de orfandad, que perdemos a nuestro padre o a nuestra madre y que vamos perdiendo el timón de la vida, María nos adopta. María nos dice: aquí estoy yo. Y esta parte lo repite en muchas advocaciones, en la advocación de la Virgen de Guadalupe. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, buscar también esta parte nos hace mirar a María como un modelo de acogida, un modelo de virtudes de una mujer de fe, de fortaleza, que por el poder de Dios y el Espíritu Santo, la Virgen, cuando se llega el momento de que Jesús muere en la cruz, ella asume este dolor, lo sufre, lo lleva a su corazón, dolorosa,
pero de pie junto a la cruz, es decir, segura de las promesas de Dios. Y entonces todas estas cosas nuevamente quedan guardadas en su corazón. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Esto nos dice Efesios 6:13. La bondad y la fortaleza que Dios nos da a mujeres para poder permanecer firmes a la voluntad de Dios en la etapa en la que estemos viviendo, Dios está con nosotros y Santa María nos ayuda y nos instruye con este ejemplo de firmeza y también de acogida. Nos adopta en estos momentos de dolor. Y bueno, pues tenemos por último este ejemplo de María Reina en plenitud y mediadora. Aparte de que nos acoge, aparte de que nos ama, aparte de que nos muestra el camino, el consuelo, la fortaleza, también es mediadora para que nosotras podamos llegar en esta plenitud y en esta fortaleza justamente a nuestro propósito. Y por eso la asunción de la Virgen María es también un anhelo maravilloso que obviamente pues nosotros no nos vamos a ir así, sería muy genial, pero bueno, nosotros tenemos un propósito porque nuestra humildad y nuestra naturaleza nos tiene que ir dando esta purificación en este mundo para poder gozar del cielo, gozar de Dios, de todas estas gracias, es decir, de este principio que iniciamos, llegar a nuestro fin y trascender. ¿Cómo? Cumpliendo con cabalidad tu propósito, mujer. Cualquiera que sea la etapa, el momento, la situación en la que estás, cualquier situación, Dios está contigo, Dios está presente y tenemos aparte a la mediadora, que es la Virgen María, quien ha vivido todas estas etapas como tú, como yo, a través de nuestra historia, pero eso también es una pauta que nos permite ir cristalizándonos en la gracia de Dios, para que podamos verle y gozarle al final de nuestro tiempo, de nuestro propósito cumplido. María, al término de su peregrinación terrena y en virtud de su contribución a la historia de la salvación como Madre del Redentor, fue liberada por la gracia de Dios de la corrupción del sepulcro y elevada en cuerpo y alma a los cielos, donde está y actúa como mediadora entre Dios y los hombres. Entonces, mujeres, pues nuestro camino para llegar a Jesús y al cielo, sin duda tenemos un modelo de vida, un ejemplo que nos muestra ya el camino, nos muestra y nos guía, nos orienta y nos acompaña, pero sobre todo nos ama. María es nuestra madre y una madre ama con un amor profundo y un amor ciego, porque somos parte del fruto de sus entrañas. Entonces, así como tú amas a tus hijos, así como yo amo profundamente a mis hijos, esa es la enseñanza que le tenemos que dar. Y siempre ir cumpliendo este propósito en la vida. Resaltar la creación de nosotras de lo femenino como mujeres y agradecer y honrar al hombre que tenemos en compañero en vida para que vayamos juntos de camino al cielo. Y bueno, pues con esto vamos cerrando esta parte de estas etapas y roles de la mujer. Yo les quiero decir que esto es una bendición muy, muy tremenda porque la Virgen María nos está dando las gracias otra vez para que la volvamos a mirar, para que la admiremos como lo que es, para que seamos una perla en su corona y podamos coronarla como reina, como madre.